intergeneracional de acuerdos sociales desiguales. Es decir, esta violencia se va transmitiendo de generación a generación, porque seguramente a nuestras abuelas no le parecía una violencia que ellas tuvieran que limpiar la casa o hacer la comida, ¿no? O lavar la ropa de toda la familia. Era como el orden natural de las cosas que dice Bourdieu, ¿no? En ese momento no estaba pensado esto como una violencia simbólica de los lugares a ocupar, ¿no? Supone un orden naturalizado del mundo al que las mujeres han sido sometidas a través de diversos mecanismos de dominación. Una paloma. ¿Cómo? ¿Alguien habló algo? No, bueno, yo escuché algo. Las estrategias cotidianas de una microfísica de poder hasta las políticas de género. Esta microfísica del poder es cuando hablamos de lo macro y de lo micro. Lo micro está en estas actitudes que decía sutiles, estos pequeños mecanismos sutiles que a veces son gestuales, de discriminación de la mujer, discriminación o asignarle menos derechos que el varón, una situación de inferioridad. Es una violencia, por lo tanto, invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación, del conocimiento y del sentimiento. Después esto, si quieren, lo volvemos a tratar. Otra de las violencias sería la económica y patrimonial, que bueno, esto les compete bastante a ustedes, ¿no? En la cuestión de los divorcios y otras problemáticas del derecho de familia, ¿no? En la ley dice el menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales. Bueno, como les decía antes, en esto de la división del mundo, el trabajo doméstico que quedó asignado para las mujeres estaría dentro de esta violencia económica, ¿no? Y patrimonial. Fue transformado en un atributo natural en vez de ser reconocido como un trabajo, ya que estaba destinado a no ser remunerado. El capital creó el ama de casa para servir al trabajador masculino física, emocional y sexualmente, para criar a sus hijos, coser sus calcetines, remendar su ego cuando esté destruido, a causa del trabajo y de, ahí no leo, a ver, las relaciones sociales que el capital le ha conservado. Esta es una autora, Silvia Federici, autora de libros sobre el trabajo económico y el trabajo reproductivo, ¿no? Y que, bueno, puso luz sobre todo sobre la importancia del reconocimiento económico de este trabajo y hace un estudio minucioso en la historia de todo el papel que tuvieron las mujeres en la historia y en el mundo sin ser reconocido su valor, ¿no? Bueno, ella es la creadora de esta frase, esto no es amor, sino trabajo no pago, cuando se ve la figura de una mujer haciendo tareas domésticas. Bueno, a esto hace poco tiempo que se le llama trabajo reproductivo, en el sentido de que reproduce las condiciones de vida. O sea, no produce un producto, sino que reproduce las condiciones de vida necesarias para la producción, ¿no? Se refiere tanto al trabajo necesario para la reproducción humana, realizado por la mujer a lo largo de la historia, como al conjunto de atenciones y cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida y la supervivencia humana, alimentación, cuidados físicos, sanitarios, educación, formación, relaciones sociales,
apoyo afectivo y psicológico, mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Los cambios sociales en el ámbito productivo como reproductivo obligan a replantear la tradicional y desigualdad distribución de cargas entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento social y económico del trabajo reproductivo. Pensemos en este momento donde estamos atravesando esta pandemia, ¿no? Qué importante que es el trabajo reproductivo, el de cuidado, ¿no? Que tanto se habla del cuidado, la ética del cuidado, y que sigue recayendo en las mujeres este trabajo, ¿no? Que son las cuidadoras por excelencia, bueno, a partir de este rol asignado, ¿no? Este es un concepto interesante que me parece que es importante para pensar estas violencias, ¿no? Tanto simbólica como económica. Se llama el techo de cristal. Es la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita, o sea que opera por lo implícito, ¿no? También por lo sutil. El término Glass Ceiling Barriers apareció por primera vez en un artículo de Wall Street Journal en 1986 en los Estados Unidos y describía las barreras invisibles a las que se ven expuestas las mujeres trabajadoras altamente cualificadas que les impidía alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios, independientemente de sus logros y méritos. A partir de entonces, este concepto es referido al trabajo femenino, dado que las mujeres representan la mitad de la población mundial, pero ocupan un porcentaje desproporcionadamente bajo de los cargos directivos. Bueno, esto lo podemos ver en el mundo laboral, en el universitario, en el sindical, cuando, por ejemplo, hay gremios que son, las trabajadoras son mujeres, puede ser el docente, y muchas veces los dirigentes pertenecen a la minoría de varones que hay. Esto también se cruza con el trabajo reproductivo, porque muchas mujeres, yo he escuchado, que no pueden aceptar cargos, por ejemplo, lo vi mucho en la universidad, que hubo candidatas a veces a decana, nunca hubo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, nunca hubo una rectora, y pensemos la cantidad de docentes mujeres que hay, que no sé si hay alguna estadística, pero me parece que deben superar en este momento a los varones, ¿no? Pero nunca hubo una rectora. Y en cuanto a llegar a los cargos, algunas fueron decanas, pero en su mayoría son varones, ¿no? Pero estos obstáculos, como dice ahí, no hay nada escrito, al contrario, todos pueden decir, bueno, las mujeres tienen los mismos derechos y pueden llegar por sus capacidades. Incluso este debate se realizó cuando salió la ley del cupo femenino, ¿no? Porque se seguía diciendo que llega la que tiene mayor capacidad, si sea varón o mujer, pero las mujeres sabemos que no es tan así, ¿no? Y que si no hubiera, en Argentina es uno de los países dentro de Latinoamérica que mayor proporción de mujeres tiene en los cargos gubernamentales, y sin embargo todavía no alcanzó la equidad, porque son, como decía, son obstáculos a veces externos, limitaciones que ponen otros actores institucionales, y a veces son internos, porque también si la mujer tiene familia, tiene hijos, es muy difícil compartir esa tarea con cargos que a lo mejor le exigen una mayor dedicación, horario,
que a veces por eso decía, se tiene que adecuar también el mundo laboral a las exigencias, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay reuniones en horario que es la cena, o que la mujer tiene que estar con los hijos y no hay quien se ocupe de esas tareas. O sea, hay cuestiones que pienso que no se van a resolver mientras no se resuelva la equidad también en el ámbito de la casa, de las tareas de la casa. Esto va muy unido a eso. La ley habla de la violencia doméstica, aunque ya no se utiliza mucho este término, porque doméstico está asociado a la domesticación, como una palabra peyorativa, digamos, ¿no? Por ejemplo, antes se decía trabajadoras domésticas, y ahora se dice trabajadoras de casas particulares, ¿no? Como que es una palabra que se está, digamos, tratando de cambiar por otra que no sea tan peyorativa, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que es la violencia doméstica, es la que más se da, como decía antes, en la violencia interpersonal, ¿no? Entre mujeres y varones, ejercida por un integrante del grupo familiar que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Por eso les decía que dentro de lo que acá llaman violencia doméstica, tendríamos estas violencias de las relaciones interpersonales o sexoafectivas, como se suele llamar ahora. Bueno, también habla de la violencia institucional, aquella realizada por las o los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. La laboral, que también, bueno, puede coincidir, ¿no es cierto?, con la institucional, depende del ámbito donde se ejerce el trabajo, es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función, el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Y casi siempre se logra, ¿no? Porque lamentablemente se da el caso de que cuando una trabajadora denuncia la violencia laboral en su ámbito de trabajo, a veces ella la que se queda sin trabajo, que la trasladan, y no el acosador o el violento. Eso se ha dado muchísimo. Bueno, la violencia mediática, es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, que promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad
y generadores de violencia contra las mujeres. Bueno, acá unas imágenes de mujeres que han sido víctimas de violencia, sobre la expresidenta, otra jovencita también, tildada como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, o sea, el acento puesto en estos casos sobre la víctima, como justificando la violencia. Bueno, muy importante es el reconocimiento de esta violencia. Casi siempre cuando hemos trabajado en talleres no se reconoce esta violencia, como que nadie la tenía demasiado en cuenta, ¿no? Aquella que vulnere, por eso digo que es muy amplia y muy detallista la ley sobre todas las violencias, ¿no? A ver, se me fue. Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libremente, responsablemente el número de embarazos e intervalos entre los nacimientos, de conformidad con la ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. A veces desde los mismos lugares donde se atienden a las mujeres, centros de salud, no se tienen en cuenta estas violencias, o se ejercen estas violencias, ¿no? La violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley. Bueno, acá en la violencia obstétrica, también en talleres que hemos hecho con mujeres, todas han relatado, sobre todo mujeres más grandes, que en sus partos han ejercido violencia que no se reconocía como tal. Por ejemplo, bueno, antes no se permitía el ingreso de un compañero o compañera para la mujer en el proceso de parto. Tampoco se le explicaba qué procedimientos se le iban a hacer, o si se le aplicaba alguna droga, era totalmente desconocido. Aparte de un trato como desmereciendo a veces el saber de la propia mujer sobre sus procesos. Por ejemplo, el caso de muchas mujeres que tenían contracciones, se fueron a atender y se las hicieron volver a la casa y empezaron el trabajo de parto en su casa. Bueno, eso es todo un tema también para investigar, porque cómo la mujer fue perdiendo a partir del saber médico hegemónico, como un contacto con su propio cuerpo y contra un saber sobre su propio cuerpo, ¿no? Debido a la gran medicalización que hubo a partir del embarazo y el parto. Eso no quiere decir que no haya que atender, yo estoy de acuerdo de que haya que atenderse, pero bueno, hubo un momento que creo que ahora están empezando los obstetras a incorporar otros saberes, ¿no? Pero hubo un momento que se medicalizó muchísimo el parto, y esto continúa en la cantidad de, por ejemplo, cesáreas que se hacen en la ciudad de Rosario. Es un porcentaje muy alto, que no debiera ser. Bueno, este es un artículo bastante novedoso, que fue incorporado en el 2019 a la ley. Sería la violencia contra las mujeres en el espacio público, aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual, lo que antes todos llamábamos el piropo, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación, permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Bueno, a veces cuando hablamos de estas violencias hay opiniones dispares, ¿no? Porque todavía
a veces los varones piensan que no siempre lo que se llamaba el piropo, como decirle algo a una mujer, es una violencia. Entonces, bueno, se arma una discusión, porque hay mujeres que, bueno, que tienen derecho, o creen tener derecho, a no tener que soportar nada. Esto que decía Bourdieu, de la mujer de ser percibida, me parece que no se entiende, ¿no? Que las mujeres desde que nacemos somos objeto de la mirada, mucho más que los varones. Este ser percibida, es muy importante. Esto de estar siempre pendiente de la mirada. Y esto que se podría llamar acoso, esto de las verbalizaciones o las miradas, se transforman en violencias, se transforman en violencias. Y esta también es una violencia nueva en la ley, pero muy vieja, ¿no? La violencia pública o política, incorporada en el 2019. Aquella que fundada en razones de género, mediante intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, no leo la otra palabrita, limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales y medios de comunicación, entre otros. Bueno, hasta acá es lo que concierne a la ley. Ahora me gustaría que la charlemos. Ahí está. Bueno, a ver qué les parece todo esto. Vamos a comentar algunas violencias, qué les parece, si tienen ejemplos o dudas. Si están de acuerdo, desacuerdo. Bueno, a mí en lo personal lo que me pasó, digamos, a raíz del taller digamos, que hemos tenido con ustedes, como que empecé a prestar más atención. No era que no me daba cuenta antes, digamos, pero como que pude poner un poco más en palabras y ver desde un punto de vista más teórico y como observarlo un poco más de cerca y me di cuenta, sí, digamos, cuántos tipos de violencia, digamos, hay o suceden sin darnos cuenta. Justo esto que estábamos hablando de la violencia en la calle. Ayer pasé que o me ha pasado muchas veces, que he ido caminando y delante mío iba una chica y pasaron un grupo de hombres, les gritaban, digamos, y me puso un poco en la situación esa y no sé, no, la verdad que si yo estaba en esa situación, creo que hasta como que empezaría a temblar, digamos, en lo personal, sentir muy incómodo y querer salir corriendo de esa situación. Y también en lo personal, yo trabajo en el Tribunal de Familia, en la parte de relatoría, y justo la semana pasada vi un fallo eh, sobre una mujer que reclamaba cierta porción sobre algunos bienes que no estaban a nombre de ella y que no eran producto del matrimonio, sino que eran producto de una unión convivencial, que por regla cada uno, terminada la unión, se lleva lo suyo, digamos, lo que tiene a su nombre, y ella invocaba, digamos, que el código exige acreditar el aporte, y ella usó, su argumento era que el aporte había sido quedarse en la casa con el hijo, ocuparse de los cuidados de la tarea del hogar, y apoyar al marido, a la pareja, en su crecimiento personal, su desarrollo profesional, y que eso le ayudó a exponenciar, digamos, su capacidad económica.
Y fue la verdad que ese concepto de aporte, que en el código parece que es tan económico, digamos, como he visto otro fallo, decir, pero bueno, ¿qué, no sé, vendiste un auto, vendiste una casa, ¿qué parte de plata pusiste? Consta en la escritura. Es como que me ayudó, digamos, a visualizar, digamos, que ese apoyo también puede tener esa connotación, y me di cuenta que eso realmente es jugar con perspectiva de género, es ver, digamos, en la realidad de ese grupo familiar que no estaba discutida porque el demandado al contestar, digamos, reconoció que toda la situación había sido así, pero que ella no había hecho ningún aporte, era la contestación, incluso transcribían contestaciones de la demanda y te das cuenta de todo lo peyorativo que era. Así que bueno, creo que me ayudó, digamos, a poner en palabra e ir detectando en lugares distintos, desde la calle hasta en los expedientes también, cómo juega esto de la violencia, cómo está tan instalada que por ahí esta contestación de la demanda de este hombre, por ejemplo, fue como automática, era como decirlo sí, ella no aportó nada, o sea, me corresponde todo a mí. Y bueno, nada, como que presto más atención, digamos, a todas esas cosas y cómo sirve para juzgar de otra manera. Claro, la invisibilidad, ¿no? Que lo que era invisible, por eso digo tan importante es reconocer, poner palabras y por supuesto legislar sobre todo para poder reconocer estas violencias, ¿no? Que antes eran invisibles y como dice Bourdieu, para sus propias víctimas. Porque hay mujeres, ustedes van a escuchar, que tienen una posición que pensamos como de sometimiento y que no valoran porque no pueden reconocer el aporte que han hecho a un matrimonio o a una pareja, ¿no? Les habrá pasado a lo mejor. Recién ahora se está reconociendo esto. Que ellas mismas dicen, no, yo no trabajo, no hago nada. Eso me pasó muchas veces al preguntar, por ejemplo, un caso que ella había sido fundadora de una empresa con el marido y se ocupaba y todo, pero ella se presentaba como ama de casa y el marido como el dueño de la empresa, ¿no? Esta dificultad de también mirarse a sí misma por esta naturalización de los roles y los lugares, ¿no? ¿Alguien quiere comentar esto que dice el compañero? Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, obviamente que la figura de la compensación económica como que viene a revertir este tipo de situaciones de violencia, por ejemplo, económica. Se ve muy a menudo que hay matrimonios que por ahí tienen una vida social muy buena y la señora no sabe qué bienes tiene el marido, qué no tiene, si está el nombre de uno o de otro. Y bueno, al momento del distracto del divorcio, ahí es donde se ven las cosas y bueno, yo pienso que la compensación económica es una figura que vino a poner un poco de freno a estas situaciones. Obviamente que hay que probarlo, pero yo pienso que bueno, que el legislador ha sabido visibilizar y poner en práctica una figura tan importante para por ahí este tipo de situaciones, como dice Hernán. Por ahí ella no sabe, sí, se crió a sus hijos, dejó por ahí una carrera universitaria y luego al momento de una edad determinada se encuentra sola, sin un aporte económico y sin saber si su marido tiene, no tiene o qué por ahí. Eso quería agregar. Y todavía se sigue escuchando mujeres que dicen esto, no, yo voy a dejar de trabajar o dejo la carrera para ocuparme de los chicos y la casa y él se va. Esto yo lo sigo escuchando en el consultorio a veces, o mujeres que hacen ese acuerdo que en última instancia siempre me parece que nos perjudica, ¿no? De asumir este rol, porque aparte una carrera, pienso en el caso de alguien que ha hecho una carrera, es una inversión, ¿no? Una inversión que hacemos y un proyecto también de futuro. Que bueno, que se debería arreglar de manera de lograr un acuerdo
para que se desarrollen ambas personas de una pareja, porque lo que vemos después, y ustedes lo verán más todavía, que la que se perjudica con eso siempre es la mujer, porque es la que se queda en la casa y no después comenzar su carrera, una vez que se divorcian o se separan, a los 40, 50 años no es lo mismo que haberlo hecho a los 30, ¿no? Todo ese tiempo perdido, eso era lo que, había estudios sobre eso, todo ese tiempo, no, bueno, no lo digo perdido en el sentido, porque bueno, puede ser gratificante también estar con los hijos, ¿no? Pero después en la competencia que hay en los trabajos, en las carreras, eso es lo mismo que alguien que se haya dedicado todo el tiempo a su trabajo o a su carrera, ¿no? Tener ese paréntesis, digamos. También hay algo, cuando hablaba usted de la violencia institucional y bueno, también muchas veces es algo que es muy difícil por ahí de evitar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En cuanto a los concursos en el ámbito laboral, si sos mamá, si justamente estás con un parto, si tenés que cuidar a tu niño, o justamente salió un concurso y justamente estás embarazada y no podés. Y uno, bueno, tiene una lección de vida por una cosa u otra. A veces es difícil de manejar ese tema. Por ahí yo lo hablo desde mi aspecto personal. Yo justamente cuando tuve a mi hijo salió un concurso muy importante para mí en el Poder Judicial que yo lo venía esperando desde hace mucho tiempo. Y bueno, y yo justamente decidí tener a mi niño. Y bueno, y la oportunidad la perdí, pero bueno, obviamente que elegí tener a mi niño y tener... Pero bueno, a veces es indefectible por ahí tener las oportunidades. A mí me pasó que sin tener hijos, habiendo concursado para entrar a la provincia, yo estaba primera para entrar en el orden de mérito, y abajo mío había un abogado, o sea, yo le había ganado al abogado, y me entero que él ya estaba trabajando, o sea, lo habían convocado primero. Entonces fui a hablar, digo, pero si yo estaba primera. No, lo que pasa que para este cargo queríamos un hombre, pero que hay que mover muebles, boxear, porque salvo en eso, digo, también tiene más fuerza que yo, pero el cargo era para abogado de un equipo técnico. No, bueno, vos vas a entrar en 2 semanas. Sí, yo entré en 2 semanas, pero primero lo convocaron a él, pero así me lo dijo la directora de niñez, porque queríamos un hombre, parece. Pero ¿y eso no se puede hacer nada desde el derecho? Entré a trabajar a las 2 semanas, o sea, no, digamos, no me perjudicó en nada a mí, ni en lo económico, y entré a trabajar porque en realidad entramos como 10 personas en distintos momentos, pero en su momento, bueno, sí, yo tuve que aguantarme que él entre primero. ¿Pero y por qué preferían a un hombre? No había razones, digamos, según en su momento lo que me decía era que en ese equipo en particular, esto es muy machista lo que me dijo, ahora que estoy recordando. Por eso digo, pero me hay que acordaba aplicar la ley ahí. Había 2 mujeres que eran muy problemáticas, entonces poniendo un hombre iba a lograr como mayor, no, terrible, y que además era el equipo de admisión de niñas, que trabaja todo el tiempo, digamos, haciendo como de filtro a las demandas constantes de las instituciones, y que un hombre iba a poder mejorar, iba a ser más objetivo. Terrible. Vieron cómo está la ley, y de todas maneras la cabeza hace de poco fue esto. No cambia. La violencia Claro. no solo viene de los hombres, sino de nosotras, de nosotras Claro. mismas. Sí. Sabemos hacer ese tipo de distinciones. O sea, Claro. no solo necesariamente la discriminación o la desigualdad viene por parte de una persona de otro sexo que no sea la nuestra, sino de nosotras mismas, tratar de internalizar esto que nos está pasando y de no decir, bueno, me está pasando esto, pero yo lo sigo haciendo. Sí, otra cuestión que me También con los parece... demás. O sea, en este caso lo que plantea Victoria es de otra mujer que le dijo, no, queremos un hombre. Y después es como que decimos, queremos derechos, pero nosotras mismas también muchas veces saboteamos esos derechos, ¿o no? ¿No? Claro.
Me parece Sí, Mauro. interesante, no, me parece interesante la cuestión de las violencias, la sutileza de las violencias, que muchas veces aparecen, o sea, esta ley como que visibiliza mucho de situaciones que son tan sutiles que uno las toma como o naturales o normalizadas, pero que en realidad son violencias, o sea, son tan sutiles a veces que pasan de lado como si nada y recién se internalizan cuando hay una situación así muy que afecta o que impacta de manera personal. Es interesante esto, porque el debate, eso, a veces me parece también que el Poder Judicial, digamos, tiene un sesgo muy altamente patriarcal machista, y es tremendo a veces leer fallos, leer resoluciones de jueces que realmente la perspectiva de género les pasó a muchas cuadras de distancia y creo que eso es un desafío que tiene el Poder Judicial de internalizar estas violencias para empezar a aplicarlas en la práctica, porque un derecho sin práctica no sirve para nada. Claro. Yo Sí, creo bueno, que por las eso. mujeres, perdón, Sí, no sé dale. quién hablaba. No, Sí, está no, yo bien. creo que hablando de lo que decía Fabiana, ¿no? Que a las mujeres nos juega en contra la sobrecarga en las tareas de cuidado. Es decir, cuando tenemos que concursar un cargo, cuando tenemos que ascender en la facultad, como que bueno, sos mamá, tenés hijos, y ni hablar si tenés hijos, te los preguntan en los concursos en el Consejo de la Magistratura. Es decir, bueno, ¿y en qué edad tienen tus hijos? Porque no es lo mismo si tenés hijos de 16 para 20 que si tenés hijos de 6 a 12, porque te dicen, bueno, ¿y cómo te organizas? ¿Y a usted qué le importa cómo me organizo? Lo importante es que yo saque mis fallos y haga mis resoluciones en tiempo y forma, no importa cómo me organizo. Sea mamá sola, tenga alguien que me ayude. Me parece que en esta igualdad de género hay que trabajar mucho la corresponsabilidad, es decir, entender de que las tareas de cuidado forman parte de un grupo familiar, el que sea el que te tocó, el que elegiste. Y eso a la larga nos va a empezar a jugar a favor, porque hoy nos juega en contra en todas las elecciones y cuando tienen que elegir un funcionario, cuando tenés que elegir un empleo, dicen, ay, es mujer, pero tiene hijos, y ni hablar si tiene hijos con alguna discapacidad, si no, porque vos sabés que se va a tomar todas las licencias que le dan, entonces mejor le dejamos a este que un mediocre no sirve para nada, pero que va a venir todos los días a trabajar. Esa es la vara con la que se mide, lamentablemente, en el Poder Judicial y en todos los ámbitos del Estado, y ni hablar en las empresas privadas. Claro. Igualmente siempre hay cargos como destinados a mujeres y otros cargos destinados a hombres. Particularmente hay muchas juezas de familia, pero no hay jueces juezas de ejecución, juezas de... O sea, es lo que yo por ahí, lo que percibo, ¿eh? Es como que determinados cargos van para mujeres y otros no tanto. Bueno, como el perfil de este cargo está dado más para un varón que para una mujer. Pero también sí es cierto, el tema del cuidado es fundamental, o las elecciones. Es decir, no, pero vos vas a venir a las 12 de la noche cuando haya una denuncia, vos vas a venir, como diciendo, porque si yo te llamo a las 8 de la mañana estás, pero si te llamo a las 12 de la noche, no vas a poder venir vos. Claro, es que en una entrevista en el Consejo de la Magistratura a un hombre no le preguntan si tiene hijos entre 8 y 10, cómo se organiza para cuidarlos, quién los lleva a la escuela. Se lo preguntan a una mujer. Y eso viene del Poder Judicial, es decir, es un ejemplo, capaz un ejemplo que es más cercano a los que trabajamos en la justicia, sí. Pero al hombre seguro que ni le preguntan dónde hizo su máster, dónde hizo su posgrado, es decir, le interesan otras cosas del hombre. De la mujer lo primero que te preguntan, ¿tenés chicos? Sí, ¿en qué edad tenés? ¿Quién te los cuida? ¿Cómo te organizas? Por eso es de los que tienen que indispensable jugar la con ley perspectiva de Micaela, género, ¿no? que se aplique la ley Micaela, ¿no? Al Poder Claro. Judicial. No sé si se está aplicando acá. Yo soy de la provincia de La Pampa y acá, o sea, obviamente que es obligatorio, pero una cosa es hacer el curso y otra cosa es tomar en práctica las cosas. Todos hacemos el curso, es obligatorio para todos, pero después las cosas se toman, las decisiones, no sé dónde está la ley Micaela, porque no está. Y no solo lo digo en el Poder Judicial, lo digo en otros ámbitos, en ámbitos académicos, como una universidad, pasa exactamente lo mismo. Sí. A todos la ley Micaela, a todos pero después, justamente ahora con el tema de la pandemia y de los cuidados de los niños que no van a las clases, no van a las guarderías infantiles, las licencias, y no, pero ¿cómo? ¿La mamá va a trabajar y el papá? No, si la mamá está. ¿Y si el papá es solo? ¿Y si cuida al niño solo y no tiene mamá?
o si la mamá no tiene ganas de cuidarlo, ¿por qué lo tiene que cuidar sí o sí a la mamá? Me ha pasado, por eso lo digo ¿por qué la mamá va a trabajar y el papá tiene que cuidar al niño? ¿No tiene mamá? Sí, pero el papá también puede cuidar a su hijo. Así que sí, tenemos ley Micaela, pero en algunos casos se hace caso omiso a la ley Micaela. Y eso que la capacitación es obligatoria para todos. Sí, seguro. Pero bueno, a lo mejor hay una franja que ya no va a cambiar, generacional, ¿eh? Un grupo generacional que ya es muy difícil que cambie, me parece a mí, ¿no? Yo creo que a lo mejor en la renovación de gente más joven ya viene con unas ideas diferentes, me parece a mí, ¿no? Y sí, la mujer siempre todo lo relacionado a familia, por eso los trabajos que primero emprendió la mujer son la enfermería, maestra, docente, porque son trabajos que se le asignaron a la mujer como una extensión de la tarea doméstica. El derecho de familia también, como vemos, mayoría mujeres, ¿no? Pero Sí, otros lugares son más disputados. Sí, Dorca, incluso, hola, ¿cómo te va? hola, buenas noches. Volvió Acá la hay- luz, volvió No, la luz. no, tengo 3 velas al lado mío. ¿Qué va a hacer? Con respecto a eso, por ejemplo, los otros días una pediatra me contaba que la tendencia en medicina es a que no haya hombres en la pediatría, porque ellos tomaron la determinación de que ellos no van a ser guardias por el valor de una guardia, porque consideran que la guardia tiene que cobrarse mucho más de lo que se paga en un ámbito privado, estoy hablando, ¿eh? Si es el ámbito público, la dinámica es diferente. Entonces, como las que van quedando son mujeres, las mujeres tampoco, y esto me pareció lo novedoso, las mujeres tampoco quieren seguir haciendo pediatría en ese encuadre donde los hombres le traspasan, ellos nos traspasan la basura. La basura es las guardias del 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de mayo, esas fiestas, digamos, que son así como para muchas personas interesantes, nos pasan la basura y siempre nos terminan pagando menos. Dice, el problema es que pensado en proyección no va a haber pediatras por lo mal pagos que están, porque fuimos las mujeres las que tomamos la bandera de la pediatría. ¿No? Me pareció... Claro, pero también te acordás ese análisis de que cuando las mujeres toman una profesión, se feminiza y pierde el valor económico. Sí, claro, por eso digo, primero... Con la docencia pasó eso, Sí, con muchas carreras que al ser asumidas por mujeres, es como que hay una feminización y eso le hace perder el valor a esa carrera. claro, por eso está primero el movimiento ese y después las chicas que vienen detrás dicen, no hacemos pediatría, no, es muy mal paga, y se vuelcan a la traumatología que es más rentable. No, y aparte con las enfermeras, por ejemplo, es terrible cómo han sido desvalorizadas en la ciudad de Buenos Aires, que no se las considera parte del área de la salud, y ellas son las que en este momento, por ejemplo, están sosteniendo todo esto del cuidado de la pandemia, ¿no? Sí. Es terrible eso, ¿no? Ahí vemos el ejemplo de la desvalorización de una profesión feminizada. ¿Alguien más quería opinar sobre esto? A ver. Yo quería decir algo antes, ¿se me escucha bien? Sí, Sharon. Sí, muy bien, Sharon. Quería contarles un caso, un poco lo que Mauricio hablaba de la perspectiva de género en las resoluciones, Hernán también dijo algo parecido, y yo creo que también tenemos que tener en cuenta esto, los abogados que ejercemos la profesión, cuando hacemos una petición o cuando defendemos, y el caso que les cuento es, estoy esperando que inicien la demanda, con mucho gusto para contestar. Una unión convivencial, como el caso que contaba Hernán, a mí me viene a ver mi clienta porque le llega me viene a ver antes, en realidad, por otra cosa, por los alimentos del hijo, y
le llega una notificación para una mediación. El objeto de la mediación era distribución de los bienes por la extinción de la unión convivencial. Bueno, yo le pregunto qué bienes tenían y ella me dijo que tenían la vivienda familiar, el inmueble, me mostró la escritura y figuraba a nombre de los dos convivientes, mitad cada uno, 50% cada uno. Y después me dijo que había un auto, que habían comprado el auto con un plan de ahorro, que pagaron siempre los dos, aportaron, pero que estaba a nombre de él 100%. Lo que pensamos juntas es que la mediación la pedía su expareja para vender la casa, que estaba a nombre de los dos, en la casa vive ella con el nene, y pensamos que el objeto era ese, pedir que se venda la casa y que se distribuya 50% cada uno. Cuando voy a la audiencia, a la primera audiencia, yo voy con mi clienta, llegamos primera, y después llega él con dos abogados. Me llamó la atención porque una mediación, dos abogados, era como, bueno. Y cuando la mediadora le da la palabra a él para que diga cuál era el objeto realmente, habla el abogado y plantea que no dice nada con respecto al auto, obviamente, porque estaba 100% a nombre de él, y lo que plantea es que esa vivienda, ese inmueble que registralmente está a nombre de ambos, en realidad esa escritura no reflejó la realidad porque ella no aportó económicamente y que por lo tanto debía venderse esa vivienda y distribuirse un 90% a él y un 10% a ella, que ese 10% era lo que reflejaba el aporte real de ella. Y la verdad que mi clienta me mira y yo me sorprendí, la mediadora dice, bueno, vamos a darle unos minutitos para que evalúen la propuesta. La verdad que me dieron los minutitos, pero no había nada que evaluar. La propuesta fue rechazada, obviamente. Y bueno, terminó la mediación sin acuerdo. Después de eso, el abogado me pide hablar a mí en forma privada para ver si, no sé, yo creo que quería convencerme de lo que él planteaba, tenía fundamento. Y yo le contesté que no, o sea, realmente no hay posibilidad de acordar esto. Yo con mucho gusto que inicie la demanda pidiendo eso. Y bueno, él sostiene que está convencido de que es así. Me trae las pruebas de lo que él aportó económicamente y que ganaba más que ella. A todo esto, los dos tienen el mismo oficio, los dos son cocineros y él siempre ganó más que ella, es verdad, lo cual también demuestra todo esto que venimos hablando. Y bueno, como nota de color, el colega, yo le contesto, mira, esto no estoy de acuerdo, además de que hay una escritura, esto tenemos que mirarlo también nosotros con perspectiva de género, y se rió cuando le dije eso, y me dijo, yo soy feminista, mando a mi mujer a trabajar. Y ahí después de eso yo dije, bueno, listo, muy cordialmente terminó la reunión, no hay acuerdo, y estoy esperando muy ansiosa esa demanda en la cual piden esta... no sé cómo lo van a entablar realmente, porque hay una escritura, pero bueno, estoy muy ansiosa esperando esa demanda para defender los intereses de mi clienta. Lo que quiero decir con esto es que no es solamente una responsabilidad del Poder Judicial, de los jueces, de los empleados judiciales, hay muchos de los abogados que ejercemos la profesión, hay mucha responsabilidad también, y hay que pensar también en estos términos cuando pedimos una mediación, cuando planteamos una demanda o cuando argumentamos. Digo, me parece que es muy importante también. Claro. Menos mal que está la ley, ¿eh? ¿Algo más sobre este tema? El compañero había hablado también del acoso callejero. Las mujeres, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué les parece, chicas? A mí me pasó que en la esquina de mi casa cuando vivía con mi familia, que vivía ahí desde los 3 años, en la esquina había una escuela técnica de varones. Yo sufrí el acoso desde, no sé, qué edad, muy temprana. O
sea, yo creo que desde los 11 años, desde las aulas, con mi hermana me acuerdo que volvíamos caminando de la escuela y a veces nos dábamos toda la vuelta a manzana para no pasar por ahí. A mí particularmente me pasa que siento que ahora bajó un poco el nivel de acoso callejero, pero lo sigo viviendo. Y puntualmente me pasó, que fue algo que charlamos mucho con mi grupo de amigas, después del ASPO, cuando habilitaron los bares, habíamos ido a un bar a tomar algo, y nos peleamos, pero nos peleamos a los gritos ya, porque era una cosa que no, un papelón que no soportábamos más, porque decíamos, yo no sé si tiene que ver con que están sin salir hace no sé cuánto estuvimos, 2 meses, 3 meses, pero ya era una cuestión de pasar, estábamos sentadas charlando de nosotros, pararse y decirnos cosas así, no algo muy fuera de lugar, pero interrumpir una conversación y hablar sobre si qué linda, que hoy, con una impunidad total. Como por un tema analizar el efecto post-cuarentena en el acoso callejero, decíamos. Claro. Sí, otra cuestión que está naturalizada, ¿no? Y bueno, que por qué tenemos que ser objeto de mirada, como vos decís, que es a esa edad cuando las nenas empiezan a ser acosadas, y sobre todo si tienen un cuerpo ya desarrollado, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que ser ese objeto y por qué muchos creen que eso es lindo? Que es al contrario, que es una vivencia que nos produce placer. A la larga no produce placer, porque toda la cuestión que tenemos con el modelo de belleza, bueno, cuando decíamos del episodio del diputado, que lo mencionamos, no se entiende a veces que el modelo, que ahí está en juego también la mujer como objeto, ¿no? Y más con la explicación que da él, de que se operó, como la explicación que quiere saldar eso es peor que no hubiera dicho nada, ¿no? Porque otra vez la vuelve a poner a la mujer, aunque la mujer haya estado de acuerdo, no importa, pero es una situación donde también se la expone como objeto, me parece a mí, ¿no? Entonces, sí, toda nuestra vida y nuestros cuerpos están marcados por esas miradas calificadoras y descalificadoras. Sí. Claro, a eso iba Marta, porque a veces en la consulta, en chicas que ya no son tan chicas, lo que aparece es cómo esa mirada acosadora termina generando rivalidad entre compañeras, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo pacientes que me han dicho, cuando yo era adolescente, a mí me daba mucha bronca porque todos los chicos la miraban a ella, y a mí no me dirigían la mirada, ¿no? Entonces esto, en su momento ella contaba, me ha llevado a pelearme con mi amiga por los celos. Dice, porque siempre el objeto de mirada era ella. Y esto también me parece que es interesante, ¿no? Y ahí está de alguna forma la interferencia de la mirada de los varones sobre las mujeres y cómo nos hacen ellos rivales entre nosotras, cómo nos ponen a competir, ¿no? Que es esto a veces lo que está instalado, no, porque las mujeres son re competitivas, en realidad mucho de la competencia está alimentada y sostenida por los varones, ¿no? Quería aportar eso. Claro, que sí, los varones y la cultura, porque también las mujeres a veces decimos, ay, mirá, es más linda fulana que mengana, mirá qué lindo cuerpo, mirá cómo tiene esto, cómo tiene lo otro, y así se va modelando a través de todas esas, como dije, calificaciones y descalificaciones que de alguna manera llevan a la competencia. O incluso también... ¡Ay, volvió la luz! Volvió la luz. El varón tiene otras competencias, pero nosotros tenemos las competencias en relación a la pasividad, porque es el lugar, como decía Simone de Beauvoir, de objeto, de adorno, es un lugar de adorno. Claro. ¿Quién tiene el adorno más bello? El hombre con poder busca un adorno más bello,
una mujer joven, bella, y hasta le hace hacer las Lola, digamos, ¿no? Iba a decir Y que el después pasar el Benigno, que video también. también, ¿Cómo? el pasar el video de este diputado, incluso las mismas mujeres, en reproche hacia él, pero se sigue exponiendo la imagen de la mujer que no es una imagen pública, ella no consintió que pase en ese video en donde a ella también se le ve la cara, más allá de la condena que se le pueda dar a él, porque él fue el que se equivocó y que es violencia, pero ella, si seguimos pasando ese video, la seguimos victimizando. Pero tened por seguro que la van a culpabilizar a lo mejor más a ella que a él, ¿eh? Por esto de que las mujeres somos las provocadoras de situaciones. No sé si a nivel público, pero en su lugar a lo mejor se la va a tildar de un montón de cosas, ¿no? Creo que va a ser muy difícil salir de ese encasillamiento, ¿no? Y por supuesto que el que tiene un cargo público de tal magnitud tiene una responsabilidad, me parece, ¿no? Hacia su trabajo y hacia los otros, de no implicarlos, ¿no? No sé, a ver si hay algún otro comentario. Yo también creo que el tema también de la situación personal de las mujeres, si están casadas o en uniones convivenciales o están solteras. En las cuestiones laborales, no sé, es muy, muy problemático también. No es lo mismo estar casada o estar en pareja que estar soltera. El estar soltera o el estar solo es un foco de muchas presiones. No sé, yo lo he vivido y mis amigas por ahí cuando hemos sido solteras, es una situación totalmente diferente la relación que tiene, por ejemplo, tus superiores hacia vos, según la situación que vos estés personal. También es diferente, es lo que yo por ahí, durante muchos años que yo trabajo desde muy jovencita, me ha pasado. Es como que hay un mayor acoso, estás soltera, o estás sola, o qué sé yo. Estás divorciada. O estás divorciada, peor. Estás divorciada, sos el terrible. Me parece que es muy también es a tener en cuenta. Y lo de la violencia laboral, con la desigualdad de poder, es muy difícil de manejar, porque uno no quiere perder el trabajo, pero tampoco quiere estar sometido a miradas o a comentarios o a pavadas que dicen. Y muchas veces, a mí por ahí personalmente me ha pasado de situaciones puntuales que yo siempre digo, yo me meto en el visor de la compu y hago caso omiso de todo lo que se dice para tratar de no involucrarme. Pero cuando he sido más joven, en el mismo Poder Judicial, he sufrido de todo tipo de comentarios o pavadas, y a veces uno no sabe si festejar o no festejar, decir o no decir, porque a veces está en juego también tu ámbito laboral. No hay peor cosa que tener a un jefe en contra tuyo, porque es terrible. Entonces, como que muchas veces la situación es re difícil a mí, por supuesto, me parece que es difícil de manejar. Es como que uno no sabe qué decir, no puede ponerse a la defensiva de contestar mal o qué sé yo, porque te lo pones en contra. Cuando te lo pones en contra, fuiste. Pero tampoco podés aceptar que te pasen por arriba o te digan cualquier barbaridad. Me parece a mí, qué sé yo. Sí. Es un lugar muy complejo, eso se ve mucho también en la parte de salud entre los médicos y las médicas, digamos, ¿no? Ahí también hay una relación de poder y muchas mujeres médicas se tienen que cuidar mucho, sobre todo en el tema de honorarios, de cómo se reparten el tema de los honorarios de cirugías y demás, porque los varones, si son jefes, siempre le encuentran la vuelta y de algún lado se quedan con un vuelto que no les corresponde a ellos, por ejemplo, ¿no? Y cuando las mujeres los enfrentan, porque he tenido pacientes que le han parado el carro a los jefes, las ralean de las cirugías, sabiendo operar muy bien ellas, les van puenteando las cirugías. No, Carlos, vos podés venir a ayudarme. No, sí.
Así que esto que vos decís no pasa únicamente en el ámbito de la justicia, sino que pasa en muchos otros ámbitos también, ¿no? Claro, y el acoso ese que dice en cuanto a la soltería o a estar divorciada es algo de índole patriarcal, porque quiere decir que no estás con un hombre, ¿no? Como el pacto del patriarcado, digamos. Cuando detectan, perdón Marta, cuando detectan que están en pareja, por ejemplo, tengo varias pacientes que están en pareja y son lesbianas, cuando los jefes detectan que son lesbianas, les hacen la vida imposible, tanto dentro del Estado como en lo privado. El acoso es gravísimo. Las mueven de lugar, les cambian les cambian la jerarquía, todas irregularidades serían, ¿no? Pero la están pasando bastante mal. Bueno, vamos a un rato a charlar sobre la violencia física. Después en la próxima clase, Dorcas, vos vas a hablar de la sexual, ¿no? Sí, y del abuso sí, sexual. sí. Bueno, el pico de violencia física, cuando llega a su máximo la violencia, es el femicidio. Ustedes saben que hace muy poco tiempo histórico que se creó ese término, y que se incorporó, bueno, posteriormente al Código Penal, ¿no? Esto fue toda una lucha de movimientos de mujeres en todo el mundo para que haya un reconocimiento de que el femicidio era el asesinato de una mujer en tanto mujer. Eso es lo que quiere significar el femicidio. Las autoras de este término, norteamericanas, hicieron un estudio en todo el mundo y vieron que esto pasaba en casi todos los países del mundo, que se estaba dando este asesinato de mujeres. Y hay autoras que dicen que el verdadero término traducido es feminicidio, que feminicidio, fíjense que en otros países de América Latina lo llaman feminicidio, significa que el Estado tiene cierta complicidad con el crimen de una mujer, y tiene cierta complicidad cuando no hay garantías para la vida de las mujeres. Entonces, Marcela Lagarde, ella elige llamar feminicidios, porque dice que siempre los asesinatos, cuando son asesinatos por ser mujeres, el Estado de alguna forma es cómplice, porque por más que estén las leyes, no están los mecanismos adecuados para hacer cumplir esas leyes. El Estado no es garante, dice ella, ¿no? Claro, por eso todos serían feminicidios. Claro. Sí, Lo que pasa es que acá hay autoras que dividen, bueno, feminicidio es cuando hay complicidad estatal, y femicidio es cuando se da en el ámbito de la vida privada. Pero bueno, como sabemos, también hay muchísimas mujeres que han hecho la denuncia, que han hecho todos los trámites, igual son asesinadas, ¿no? Es como que el Estado no pudo garantizar la vida de esa mujer. Entonces, bueno, pero de todas maneras, acá en Argentina se tomó el término femicidio, por eso nosotros usamos femicidio, porque es el que se usa acá, independientemente cuál sería la calidad del crimen, digamos. Femicidio quiere decir se asesina a una mujer por su condición de mujer, por eso a veces se discute si un asesinato de una mujer fue por su condición de mujer o no. Ahora esto también se amplió a travesticidio, digamos que eso se está dando muchísimo, lamentablemente. Bueno, el femicidio creo que ya llegó a 1 cada 29 horas. Sí. O sea que esto es un fenómeno que tenemos que estudiar, porque se está dando cada vez más en el mundo, sobre todo en América Latina, el porcentaje es muy alto, y en Argentina también, y en condiciones de mucha crueldad, ¿no? Porque es como, hay toda una disputa o un debate sobre cuáles son los motivos de que se ha llegado a este incremento
del femicidio, ¿no? Un poco se los voy a resumir. Para alguna autora, como Rita Segato, que es antropóloga, ella dice que el femicidio es un acto disciplinador. Yo también adhiero en parte a eso, ¿no? Que es un acto para disciplinar a la mujer que de alguna manera se salió de su lugar, digamos. La mayoría, entre un 70 y un 80% de los femicidios son entre personas que han tenido o tienen una relación, ¿no? De pareja o expareja. En muchos casos, estas parejas, digamos que la mujer de alguna manera quiere disolver esta relación y de alguna manera el varón no la acepta, ¿eh? Entonces, por ese lado es un acto disciplinador. Yo les voy a leer algo de un artículo que escribí y donde, bueno, busqué las frases que aparecían en algunos periódicos o revistas digitales sobre lo que habían dicho los femicidas, porque esto es lo difícil, ¿no? Encontrar cómo podemos analizar lo que pasa por la cabeza de un femicida, ¿no? Porque no tenemos mucho material, porque bueno, lo que podemos tener, como les comenté el otro día, es de los varones que nosotras escuchamos, pero si ejercen algún tipo de violencia, no es esta violencia extrema, ¿no? Entonces, bueno, algunas frases fueron, por ejemplo, conmigo no se juega, ¿eh? Esta frase la dijo Hugo Blanco el 26 de mayo de 2019, cuando asesinó a su pareja Verónica, de 38 años, y a la hija de esta, Valentina, de 10 años. Ambos femicidios fueron cometidos en la casa que la pareja compartía en la ciudad de Santa Fe. En primer lugar, Blanco mató a la niña delante de su madre y posterior, para que vea, fíjense, para que vea el asesinato de la hija, la mató primero para que sufra y después a la madre. A continuación, el femicida escribió una carta donde confiesa los crímenes y sus razones. Soy Hugo, pido perdón, pero no me quedaba otra. No quise llegar a esto, pero no aguanté más a ella y a su familia. Yo siempre dije que conmigo no se juega. De inmediato se fue del lugar, llevándose el celular de Valentina, desde donde llamó a su hermana diciéndole: me mandé una cagada. Blanco pide perdón, dice que no le quedaba otra y quiere que entendamos que la razón de asesinar a su mujer y a la hija, que se llama femicidio vinculado, es porque quisieron jugar con él. Otros femicidas también han enunciado otras frases de contenido similar. Te voy a golpear donde más duele, donde más te duele, le dijo Jiménez a su pareja antes de asesinarla el 12 de julio de ese año, y a su hijastra Eileen, de 17 años, con quien había tenido un hijo en la ciudad de Córdoba. El cuerpo de Eileen fue encontrado a los pocos días en un descampado y luego de la detención, Jiménez confesó el crimen. Otro caso. Diego Álvarez escribió en Facebook: ¿cómo no fui hombre para mandarme la madre de las macanas? Mientras hacía la denuncia por la desaparición de su esposa Brenda, cuyo cuerpo carbonizado fue encontrado días después en un descampado de la ciudad de San Juan. Según un testigo, Álvarez la había golpeado y arrastrado por el piso al verla con otro hombre, hecho que negó hasta que el análisis de los restos encontrados confirmaron su autoría del crimen. Y así continúan los cientos de historias de mujeres que fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas cuando de algún modo decidieron romper el vínculo con ellos.
Estos son solo 3 fragmentos de las escalofriantes crónicas ocurridas durante 2019 y que según el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, durante los primeros 7 meses ya se han producido 155 en nuestro país. Bueno, esto fue del año pasado, ¿no? Ahora este año creo que ya llegaron a 200. Estamos más. Sí, ya llegaron más. Sí, Dorcas, sí. No, a agregar unas cosas. Yo coincido con el concepto de Rita Segato de disciplinador, pero yo le agrego 2 cosas más: la crueldad y el odio de género. ¿Por qué digo esto? La crueldad, porque la crueldad que despliegan ellos sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, en este caso algunas son muertas de un tiro y demás, pero cuando se encuentran a chiquitas o a chicas con todos los malos tratos, que son a lo mejor impensables, son todos actos de crueldad que ellos despliegan sobre los cuerpos de las mujeres, basados en un odio de género. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí se hace evidente este mandato de que se es hombre a costa de no ser mujer, ¿no? Y allí se funda su masculinidad en el odio de tener que reprimir lo que no debe ser, ¿no? Y como nosotras nos vamos parando en una lucha, en una línea donde vamos acercándonos a ellos, y ellos no están dispuestos a retroceder porque ellos no negocian, la mayoría, ¿no? Entonces, sí o sí, tienen que desplegar su odio sobre nosotras y sus aspectos de crueldad para seguir demostrándonos el poder. Y ahí es donde vuelve el concepto de disciplinamiento, para darnos miedo. Porque el disciplinamiento, ¿qué es? Es generar miedo para que la gente no se mueva, ¿no? O sea, el miedo es el mejor enemigo que nos pueden inocular para generarnos parálisis. Entonces, yo creo que este es uno de los motivos por los que nos matan, y nos matan de esta forma, ¿no? Y me estaba acordando, mientras Marta hablaba, de la etimología del concepto, del término de violentar. Violentar, violar y violentamente tienen la misma raíz, que significa forzar a la otra persona a hacer lo que no quiere, ¿no? Entonces se usan distintas herramientas y distintas técnicas para doblegarla. Este es el origen de la violencia, y de ahí, de esta base, se despliegan los distintos tipos de violencia de los que venimos hablando. Claro, sí, coincido con tu análisis, y lo que tenemos que aclarar, que por supuesto no todos los hombres son femicidas, ¿no es cierto? Pero nos interesa, claro, nos interesa analizarlo para poder entender esto, perdón, y poder trabajarlo para tratar de prevenir esto, ¿no? Uh-huh. Esperen que me ahogué un poquito. Lo que yo tomo acá también son las palabras que dicen ellos, ¿no? Fíjense, significan el crimen como una macana o cagada. Uh-huh. Expresiones que remiten a torpeza, equivocación, fallo, desliz. Muchos varones, después de actos violentos, también han expresado "se me fue la mano". Es decir, que se interpreta el acto criminal como un exceso o exabrupto sin que mediare ningún sentimiento de culpa ni aflicción. No sienten culpa, no sienten, ni están afligidos ni angustiados por eso, sino simplemente como que cometieron un exceso. Y eso salió muchas veces en algunas entrevistas, ¿no? Se me fue la mano, esta cosa como si fuera algo dentro de una lógica de la violencia. En relación a eso, yo quería hacerles una pregunta. No entiendo si estos tipos son unos perversos o son unos sanos hijos del patriarcado. No puedo entender eso, porque se les fue la mano, pero a la vez no está loco, porque la gente tiende a decir, no, está loco, no está loco, en realidad. No son monstruos, como dicen. Claro. El hijo sano del patriarcado es una consigna política del feminismo, pero que apunta a que miremos
que esto se construye en el patriarcado, ¿no es cierto? Porque si decimos son todos psicópatas, son todos esquizofrénicos, son todos perversos, los estamos de alguna manera patologizando y diciendo como que lo demás está todo bien. Tal cual. Sabemos que no es así. Como estamos viendo, las violencias tienen diferentes magnitudes, ¿eh? Entonces tenemos que evitar llegar a esto. Este es el punto máximo, digamos, pero todo esto se está construyendo desde abajo, como decíamos, con las sutilezas y a partir de la educación, de la familia, de las mismas mujeres, de los varones, de reproducir las violencias, ¿eh? Por eso nos decimos, por supuesto que esto no quita que cada uno tenga sus propios traumas, pero hay representaciones en relación a qué es una mujer y qué es un varón y cómo se debe comportar un varón, que son sociales y culturales y que están en estos dichos, ¿eh? Porque estos dichos la maté porque era mía, no es que lo sacó de un repollo, lo sacó de algo que dice que la mujer le pertenece. Hasta hace poco en los matrimonios se decía eso, como que la mujer, soy tuya, soy tuya, me perteneces, te pertenezco, es algo que está en la cultura. Entonces, por eso el hijo sano del patriarcado quiere decir que tomó esas representaciones y la educación del patriarcado, ¿eh? Eso no quita que cada uno pueda tener su patología, pero ya es tanto que no lo podemos medir en términos de patología, sino que cuando hay una conducta que se reproduce tanto, tenemos que pensar que hay en la sociedad que está favoreciendo esto, ¿no es cierto?, de alguna manera. Claro, yo me pregunto si será quizás que nosotras salgamos a la calle, que eso les provoque más odio y haya más femicidio. Sí, por eso yo dije antes que nosotras avanzamos, pero como ellos no retroceden, ahí se genera una línea de tensión, entonces es el deseo de aniquilar al otro porque se sienten ellos amenazados, ¿no? Entonces aparece esa necesidad de desplegar esa crueldad y ese odio, por eso yo digo que también son crímenes de odio, ¿no? Claro. Creo que Primo Levi decía que los monstruos no viven lejos nuestro, viven con nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, y estos tipos de crímenes dan cuenta de esto, ¿no? Él no decía los varones son monstruos, bueno, él estuvo en los campos nazis, en los campos de concentración, entonces él decía, bueno, los monstruos no están lejos nuestros, viven acá, viven con nosotros, entre nosotros. Una de las características que aparece, Marta, cuando vos retomás las palabras que dicen estas personas, me mandé una macana, hice una cagada, también habla de ellos y en esta dificultad tan seria que tienen de involucrarse en los actos, ¿no? O sea, porque ellos de este modo, con estas palabras, minimizan lo que hacen, ¿no? No, pero aparte las culpables son ellas. A eso iba. Ellos minimizan la gravedad de lo que hicieron y generalmente es que ellas siempre sacan lo peor de mí, ¿no? O esa famosa frase, mira cómo me pones, que claro. Acá también la dicen de otra manera, a ver si lo encuentro, ¿no? Lo dicen de otra manera, como diciendo, ella, por ejemplo, una frase es, y si andaba con otro, ¿cómo no la iba a matar? Claro. Digamos como que la resolución del conflicto es a través de la violencia, y eso sí es parte de una cultura, de una cultura que falló, digamos, o que de alguna manera como promovió. Nosotros vimos el otro día lo de masculinidad y los modelos violentos. Sí. Bueno, una cultura que promueve la violencia como modo de resolución de conflicto, porque todos esos héroes violentos es el aprendizaje, la pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, que se enseña la crueldad. Desde pequeños se enseña la crueldad, o sea, como única forma de resolver el conflicto, ¿no? Claro, yo la pregunta... Sí, seguido. Adelante.
Bueno, No después sé quién iba a hablar. Ah, bueno, no, en relación al tema de la crueldad y la pedagogía de la crueldad, también es cierto que se enseña la crueldad, pero lo que aparece como en detrimento es la ternura en relación a los varones, ¿no? Porque ellos para ser varones tienen que reprimir sus aspectos tiernos. Y acá de nuevo se vuelven a jugar las cuestiones estructurales de la sociedad, que solo pueden aparecer, parecería, en esas instancias donde ellos necesitan confirmar su poder sobre nosotras, ¿no? Y Ulloa decía que la crueldad es la falla de la ternura. Y no quería irme del tema porque mientras Marta hablaba yo pensaba Liliana Paulucci acá en Rosario, en la década del 80, sí, finales de los 80, fue una de las precursoras en empezar a decir, para prevenir es necesario poner en las escuelas educación sexual integral, ¿no? Porque ella decía una y de las todavía formas, no se puso. no, y está la ley. Pero ahí ves, volvemos a lo que decían las chicas antes, ahí para las maestras hablar de sexualidad es un tema tabú que les cuesta, prefieren llevar a una ginecóloga, donde entonces lo que hablan es, por ejemplo, de todos los métodos anticonceptivos, que no está mal, pero se olvidan del placer, de lo simbólico, del deseo. Bueno, porque a lo mejor creo que tiene que haber una capacitación para las docentes previo a esto. Bueno, el proyecto no se dio, no. Claro. Vos sabés que las gestiones anteriores de la provincia sí lo dieron, Marta, pero no todas las docentes lo quisieron agarrar. Bueno, tendría que ser obligatorio porque es como formarte también en cualquier asignatura. Pero ahí está fuerte la presencia también de la iglesia. Ah, sí, las iglesias, claro. Sí, pero sí. De todos modos, Liliana Paulucci justamente planteaba, y la experiencia que ella hizo fue muy interesante en Villa Gobernador Galvez. Primero planteó talleres con los padres de los chicos, ¿no? Después talleres con los docentes y no docentes, y por último los talleres con los chicos. Y de ahí ella saca la importancia de que para prevenir todo tipo de violencia había que capacitar a todos, desde Salita de Tres, que en ese tiempo todavía no estaba, hasta que se terminara la secundaria. Todavía estamos peleando. ¿Cuántos años hace? Más de 20 años. Y 40. Liliana Paulucci, 1987, más o menos, por ahí empezó con este proyecto. Claro, claro. No, yo acá había planteado preguntas, ¿no es cierto? Como bien. La frecuencia y la crueldad con que se producen estos acontecimientos nos motivan a preguntar, ¿cuál es el valor que tienen las vidas de esas mujeres para los femicidas? ¿Son cuerpos que importan al grado de llevarse consigo la propia vida del sujeto? Porque pensemos que o a veces se suicidan o también terminan presos, ¿no? O sea que no solamente ejecuta el acto de eliminar a la otra, sino que de alguna manera se está eliminando el mismo, ¿no? O son cuerpos desechables tirados a la basura, ríos, arroyos quemados, colocados en bolsas de residuos. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dejar a través de tales actos destructivos? Bueno, para Rita Segato el mensaje es, tanto para la mujer y las mujeres, o sea que se comporten bien sería, como para los otros varones, porque es un acto que dice que los potencia. Si alguien, digamos, el abandono de esa mujer o la traición, entre comillas, de esa mujer, lo desmerece como varón, como decía Dorcas, ataca su masculinidad, entonces esa venganza, ese acto, implica recuperar la masculinidad hegemónica, esa que vimos, recuperar ese poder, recuperar ese narcisismo, de decir, mire, por eso no hay culpa, ni hay angustia, ni hay ninguna aflicción, digamos, porque miren lo que hice, ¿ven lo que hice? Tuvo su merecido, es así lo que dicen, tuvo su merecido, ahora soy hombre de verdad,
vuelvo a recuperar esa masculinidad. En un momento, como dije el otro día, donde hay precariedad económica para tantos varones, por la desocupación, trabajos mal pagos, donde ese ideal de proveedor, de protector, no se puede seguir sosteniendo, digamos que el hecho de ser padre de familia, por ejemplo, le otorga al varón una compensación, ¿no? Como un poder. Bueno, soy padre de familia. Cuando esto se rompe de alguna manera, es como que cae esa autoestima, esto ser abandonado, ser dejado, y más si es por otro varón. ¿Y quién paga? ¿Quién tiene que pagar eso? Es la mujer. La mujer es la que tiene que pagar este abandono que es como el abandono de esa masculinidad. Es como que lo deja sin esa masculinidad ante sus pares. ¿Se entiende? Perdón, quisiera preguntar. ¿Eso significaría que la pobreza genera más violencia? Sí. Porque es una frase que escuché y digo, no sé si eso sería como justificar lo que hacen. Eve, esta pobreza no es pobreza de otras épocas o de pueblos que han sido a lo mejor considerados desde donde miramos ahora como más humildes. Eso no quiere decir, esta pobreza, más que pobreza, es como una precariedad que te va dejando sin algunos valores, como dijimos, la precariedad subjetiva, ¿no? Que te va quitando ciertos valores, porque es como que se va decantando esa autoestima y esa masculinidad, porque también hay falta de educación, hay falta de salud, hay falta de trabajo, hay falta de vivienda. O sea, no es una población que puede ser una comunidad que a lo mejor es humilde, que vive más en condiciones que a lo mejor nosotros consideraríamos más pobres, pero que tienen sus códigos y que fue siempre así. Esto es distinto, es como se llama como una pauperización, como un empobrecimiento de todos los valores. Y esto se cruza también con otro problema del cual habla Rita Segato, que es el paraestado, el estado narco. No nos olvidemos que esto está presente y lo tenemos que analizar también, que está presente en nuestra sociedad y en los barrios humildes, y que esto también capta a esos jóvenes pobres que no tienen otra salida a veces, ¿no? Sí, Dorca. No, para retomar la pregunta por ahí se me ocurría esto. Son empobrecimientos yoicos también se pueden llamar, a lo mejor, ¿no? Empobrecimientos de la personalidad. Son personas que tienen menos recursos que otras personas. Yo a veces lo que significa, por ejemplo, en los otros días, no me acuerdo dónde leí, en Ese infierno, que es el relato de 5 mujeres que fueron presas en la ESMA, el relato de una de ellas decía, yo vivía cambiando de trabajo en la década del 70 para que no me inscribieran. Entonces estaba 3 meses, me iba, y lo más que llegué a estar sin trabajo, decía, eran 15 días, ¿no? Pensemos hoy, esta realidad no son 15 días que las personas están sin trabajo. Algunos llevan, bueno, porque el trabajo también en las personas posee un efecto estructurante, ¿no? No solamente provee cosas para el hambre, para el techo, pero también le da un sentido a la vida, ¿no? O sea, hacer algo útil para otra persona, hacer algo donde yo obtengo un reconocimiento para otra persona. Entonces, la falta de trabajo produce un debilitamiento yoico.
cómo están los sistemas de salud, los sistemas educativos también van produciendo debilitamiento yoico, ¿no? La falta de acompañamientos de adultos que puedan acompañar a estas infancias y a estas adolescencias a llegar a otra orilla, porque pareciera que tenemos que ser todos adolescentes, también producen debilitamientos yoicos. Por eso también es fácil o hay más probabilidades de que estas adolescencias ingresen en los consumos y a edades cada vez más tempranas, ¿no? Esto también da cuenta de estos debilitamientos yoicos. Entonces, cuando no hay palabra para hacer de tejido, no hay lazo social que pueda armar, ¿no?, la trama de la persona, aparecen como pequeños agujeritos. ¿Vieron cuando la polilla come el pullover que uno se va a poner? Y dice, esto no me lo puedo poner porque lo... Bueno, esos son como esos pequeños daños en la subjetividad de las personas, ¿no? Que después nos llevan a estos actos violentos, porque la violencia también tiene que ver con un déficit de lo simbólico, ¿no? Esto no es patologizar, pero hay un déficit de lo simbólico en las personas, porque si yo tengo una discusión con alguien, no sé, pongámosle, yo soy de los pañuelos verdes y la otra persona de los pañuelos celestes, obviamente no nos vamos a poner de acuerdo, no le da derecho a esa persona que me mate a mí ni yo a matarla a ella, seguiremos separadas por nuestros caminos, pero cuando hay problemas en la simbolización recurrimos al acto, y el acto es eso, ¿no? Por eso son empobrecimientos yoicos o empobrecimientos subjetivos, que el acto reemplaza la palabra. Claro, y sobre todo el trabajo también otorga pertenencia, ¿no? Identidad. Claro, identidad, pertenencia, y no es lo mismo la pérdida del trabajo para el varón que para la mujer. La mujer, como dijimos, tiene otros recursos debido a esto de que ocupa el espacio de la casa, del cuidado, entonces a veces genera, como pasó en el 2001, que se generaron muchísimos emprendimientos de mujeres que cocinan, que cosen, tiene más habilidades. En cambio, el varón muchos varones dependen de tener un empleo, ¿no es cierto?, de tener un empleo. Y esto otorga la pérdida de cierta identidad. Pensemos que antes la gente se reconocía, y es ferroviario, es bancario, claro. Este devenir que el mundo es tan inestable, y ahora lo va a ser más después de la pandemia, crea una inestabilidad psíquica también, genera mucha angustia, mucha inestabilidad, y como dice Dorcas, pérdida yoica, ese yo que antes decíamos que tenía que estar fortalecido por los logros, por el trabajo, por los afectos, decae. ¿Sí? Sí. Remo Bodey decía que se cambió el yo de acero y cemento por un yo biodegradable de la posmodernidad, ¿no? Digo, como para que si quedó alguna duda de lo que veníamos hablando, entonces imagínense, esto es como que se diluye, ¿no? Que después se ve plasmado en la dificultad de establecer vínculos estables, no digo para toda la vida, pero esto de construir vínculos estables también se necesita de un yo determinado para sostenerlo, ¿no? Y también en los varones lo que se da mucho, recurrir al alcohol sobre todo, y a las drogas, ¿no? Pero no es que el alcoholismo, las drogas provoquen la violencia, pero sí que la pueden exacerbar en una persona. Creo que muchos de los casos, no sé si hay estadísticas, pero de violentos, el consumo de alcohol por lo menos está presente, ¿no? Sí, la doctora Dorcas dijo la clase pasada que cuando una persona se alcoholizaba, como que sacaba igual lo que era. Claro, era no pone. Distinto. Claro, no pone, o sea, ninguna droga pone adentro nuestro lo que no tenemos. Es como la pandemia, a la pandemia y a la cuarentena
llegamos con lo que tenemos puesto, ¿no? Y con el tema de las sustancias legales o no legales y demás, pasa exactamente lo mismo. Claro, no es motivo para un crimen, no puede adjudicar a alguien un crimen porque estaba alcoholizado o drogado. Si no, sería algo terrible en todo el mundo. Claro, claro. Bueno, les quería comentar, ya terminando esto, que, a ver si lo encuentro. Bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Actualmente estamos transitando un contexto social donde prima la crueldad, ¿no? Donde grandes masas de la población van perdiendo, se despojan de bienes y derechos, lo que, bueno, según una autora, Silvia Bleichmann, lo llama como desubjetivación, que vamos perdiendo proyectos de futuro. Bueno, y por ejemplo, Luis Bonino, un autor, nos dice que la subjetividad masculina está organizada a modo jerárquica dominante y sustentada en milenarios y patriarcales mitos complementarios de la superioridad masculina y de la disponibilidad femenina, lo que justifica y naturaliza la autoridad sobre las mujeres, a tener mayores derechos, a imponer sus razones, a la libertad, al uso del espacio-tiempo y a ser sujetos de cuidado. Esta idea recuerda lo expresado con espontaneidad por un varón, integrante de un taller sobre masculinidades violentas. ¿Cómo no le iba a pegar si me dijo que tenía otro? Así como frecuentemente en la clínica se escucha el extrañamiento de algunos varones ante la decisión de una mujer de romper el vínculo que los unía. Pero si no llegó la sangre al río, si solo vio un mensaje en el celular, pero si tenía de todo, pero si soy buen marido, ¿cómo esa mujer pudo resolver alejarse y realizar su propio deseo? Si eso no era lo previsto, ¿con qué razones? Si yo le daba todo o era su todo. Para algunos varones, esas decisiones, esos actos de libertad y de autodeterminación les resultan inadmisibles y quedan perplejos, despojados, enojados, desorientados, deprimidos. Esa mujer que funcionaba como complemento, sostén, que ejercía cuidados, que les otorgaba el estatus de varón, hombre, esposo, jefe de familia, se sale de su sitio histórico. El femicidio tiene lugar como único recurso, única salida posible a la encerrona de la masculinidad hegemónica, y en dicho acto el sujeto, en un duelo imposible de transitar, restituye ilusoriamente su narcisismo herido, su integridad viril, aún al precio de que con esa acción también se lleva su propia vida. Bueno, hasta ahí les quería comentar. En este sentido, cómo pensamos que puede estar pasando el conflicto en relación a la perspectiva de género y a este estudio de las masculinidades, qué sucede en el femicidio, dejando de lado la problemática singular que tiene cada uno, ¿no? Pero que este mandato de masculinidad, de potencia, de violencia, se ejerce a la hora de que cuando una mujer se sale de su lugar, digamos, ¿no? Simbólicamente, se sale de su lugar. Me acordaba de dos casos, ¿no? Para pensar esto de la potencia en los varones. Trabajé durante muchos años con una chica, ya cuando veía una consulta ya era una mujer. Había sido violada, ella iba a correr todo siempre en un parque a las 2 de la tarde y empezó a sentir pasos que se le acercaban hasta que, bueno,
finalmente el violador la tira, y entonces él le decía, con vos me siento potente. Le ponía el cuchillo acá. Sí, le ponía el cuchillo acá. Decía, ¿ves cómo me siento potente? ¿No? O sea... doblegando a esa mujer. Claro, sí, esa era su potencia, ¿no? Y después, otro caso que es más contemporáneo, digamos, es más actual, ella se va de la pareja que tenía porque se da cuenta que no se iba a poder realizar. Entonces se lo plantea en estos términos. Mire, si yo me doy cuenta que quedándome acá nunca voy a poder ser yo. Dice, entonces yo primero me tengo que encontrar, tengo que realizar, me tengo que ver qué quiero hacer, cuál puede ser mi lugar en el mundo, y después puede que vuelva o puede que no vuelva, pero vos hacé tu vida. Para él eso fue una traición. Para él eso fue una traición. ¿Sí? Dice, vos me estás traicionando. No, dice, no, dice, sí, me estás traicionando porque yo te di todo a vos. Dice ella, no me diste eso todo, me diste, por eso, me diste algo que fue de común acuerdo, pero yo no puedo, no, y él se quedó y se puso muy violento, porque él consideraba que eso era una estafa a él, ¿no? Una traición. Bueno, es una de las expresiones que yo cité, porque la escuché varias veces de varones que, bueno, cuando la mujer le plantea la separación, y que dijeron esto, pero si yo le daba de todo, tenía de todo, ¿cómo puede ser que se vaya? ¿No? Como, digamos que eso era como que no puede caber en esa cabeza que claro, la mujer tenga otros intereses. Otra perspectiva, claro. Y el concepto de disponibilidad también me parece interesante, ¿no? Sí. Como que las mujeres tienen que estar en disponibilidad. Eso creo que es algo que no se ha superado todavía. Tanto María en la relación de pareja, en los matrimonios, María del Carmen laboral también. Sí. María del Carmen plantea lo satelital, ¿no? O sea, que las mujeres, ellos creen que las mujeres somos satelitales a ellos, que giramos en su entorno, ¿no? Entonces, cuando esto no sucede, ellos se ponen violentos, porque también, y acá es interesante pensarlo, qué les pasa a ellos frente a una mujer que plantea claramente su deseo, ¿no? Esto es algo que a ellos les cuesta mucho, aceptar que la mujer pueda tener un deseo propio que no se acabe en ellos, ¿no? Que vaya más allá de ellos. Esto también trae serios problemas hacia el adentro de los matrimonios. Porque también a mí me parece como que la sociedad va formando estas representaciones que hablábamos antes, ¿no? O sea, en esta sociedad occidental el amor siempre queda emparentado con la posesión, ¿no? Y cuando una plantea que esto sería importante como romperlo, porque el amor no tiene que ver con eso, generalmente también es un territorio de conflictos, porque esto a veces también aparece entre madres o padres hacia sus hijos, ¿no? En esto de te di todo y me lo pagás así. De acuerdo, así que tenía una paciente que había ido al viaje de Quinto a Bariloche y había ido con su madre, que los compañeros la habían votado, pero esta madre con ella era terrible. Le decía, por ejemplo, si vos no vas al boliche, te compro esa campera que a lo mejor salía una fortuna. Pero entonces ella tenía que estar lidiando todo el tiempo para poder ir al boliche. En un momento dijo, no me importa la campera, metétela donde vos quieras. Y yo vine a Bariloche para ir al boliche, no a comprarme camperas, ¿no? Pero entonces la madre era como que, ay, pero me estás despreciando un regalo, ¿no? Pero sí, por supuesto que la posesión se puede dar en cualquier tipo de vínculo, no solamente entre un hombre y una mujer. Claro. Cualquier tipo de vínculo. Bueno, no sé si hay alguien que quiere, ya nos vamos acercando a la hora del final de la clase, si quieren opinar, decir algo, comentar, acuerdos, preguntar. Preguntar.
Ya están cansados, me parece. ¿A qué hora empezaron hoy las clases? A las 2:30. Ay, claro. ¿Todo seguido? ¿Todo seguido? Nosotros nos dejaron al final. Tuvimos un pequeño break. Tuvimos un bueno. break. Menos mal. Bueno, les quería comentar si ustedes recibieron la propuesta para la evaluación. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Para la última clase. No Por recibimos. la duda les aviso que yo les mandé el mail y además les avisé que está en el campus. Así que... Ah, Está en el Dije campo, que, sí, colgado. en los mails, si no quieren revisar los mails, en el campus ya está subido. En el campo está subido, sí. Bueno, Bien. la leen y para la próxima clase lo charlamos. María Laura. Sí. Bien que dijiste, porque yo interpreto que los reciben a los mails, como por ahí, viste, no los quieren hinchar con la respuesta, pero siempre también lo está subido al campus, así que, digo, pues por ahí revisar mail por mail es mucho lío. Perfecto. Bueno, y quiero felicitar a Dorcas, que ayer escuché su presentación, estaba ahí. Muy bien, muy lindo. Gracias. También estabas vos, Marta, estaban todas, estaba Bettina acá. Sí. Bueno. ¿Pero y cómo sabes que estábamos? Porque yo me enganché ahí en el Facebook, porque ella hizo Del chat. la invitación. Claro. Leíste el Yo soy chat. psicóloga, me da vergüenza decir algo. Así No solamente psicóloga, había de todo. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, y con ellos mañana a las 8 de la mañana seguimos, así que dejémoslos un poco descansar. Menos mal que tienen un descanso. Que descansen. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. A todas y todos, nos vemos mañana con ellos. Chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego.